Julio Arbizu está como encargado de la transferencia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Julio César Donato Arbizu González, bienvenido al programa. Buenas noches, acá está el nombre completo. Buenas noches, Jaime, ¿cómo te va? Bien, pero preocupado un poco por lo que nos ha señalado la presidenta del Consejo de Ministros saliente, respecto a cierto desconocimiento de cómo funciona esta transferencia, más que nada en la parte, primero las herramientas, la plataforma que existe para, en fin, consultar los datos. Esto en el contexto de la declaración del señor Ceballos contra el programa de vacunación, o no teniendo muy claro y luego diciendo que sí tenía información porque ya pudo acceder a ella. Ugarte le tuvo que decir que su visión era un poco pesimista. ¿Cómo están las cosas a esta hora de la noche respecto a la transferencia? Bueno, mira, Jaime, primero lo que habría que decir es que es una transferencia en un momento complicado para el país, en verdad para el mundo, ¿no es cierto? La pandemia ha originado una serie de situaciones anómalas en términos de comunicación, en términos de reuniones políticas también, ¿no? Y por supuesto una situación como una transferencia de mandato, además en las circunstancias en las que nos ha puesto la contienda electoral, pues todavía es más compleja, ¿no? Entonces creo que hay una... a pesar de que quedan poquísimos días, y esto también se lo debemos a esta contienda y a esta herencia que nos ha dejado esta resistencia de la fuerza opositora a reconocer su derrota en las elecciones, hay una necesidad de ir aprendiendo sobre el camino, de ir teniendo algunos aprendizajes sobre la marcha, ¿no? Y creo que eso hay que hacerlo rápido, es cierto, tenemos poquísimo tiempo, pero es una realidad, ¿no? Ahora, algunos trascendidos de fuentes a las que hemos consultado nos señalaban, y algo en parte ha confirmado la señora Bermúdez hace un momento, nos dicen que se han estado enviando cartas a los ministerios en la madrugada, ¿no? Como, claro, se entiende, podría ser que como están sobre la marcha, pues a cualquier hora mandan, y lo que tiene que hacer el ministerio que recibe es devolvérselas y decirles, oiga, no, vayan a la plataforma. ¿Por qué ha ocurrido esto? Yo creo que es un poco más de esto que te decía, es decir, hay un momento complejo que nos ha dejado la pandemia, que nos deja la pandemia todavía, hay un plazo acotado que tiene que ver con la contienda electoral que ha terminado recientemente, ¿no? A pesar de que en verdad hace mucho tiempo estaban definido el resultado de las elecciones. Y creo que esto ha generado este tipo de situaciones inconvenientes, pero que se pueden perfectamente solucionar, como decía incluso la presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? Claro. Ahora, yo decía en la presentación, basado en el conocimiento de la historia reciente, que no necesariamente quien está a cargo de la transferencia de un sector necesariamente es el ministro entrante, pero a veces hay excepciones. ¿Es tu caso? No lo sé, te puedo decir lo que sé hasta ahora, es decir, a mí se me ha encargado esta transferencia, yo conozco con alguna solvencia el sector, he trabajado en el sector justicia por mucho tiempo y se me ha encargado coordinar esta transferencia. Sin embargo, respecto de los nombres del gabinete, pues no sabría decirte nada. En particular, esas son decisiones que toma, por supuesto, el presidente y eventualmente quien esté a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros. No tengo información sobre eso. Pero el señor Cerrón sí dio algunos nombres a la prensa anoche, ¿no? Hablaba del señor Salaverry en vivienda y que el señor Ceballos, como está aquí en el documento Equipos Revisores, Transferencia de Gestión, está a cargo del Ministerio de Salud. Cerrón lo había adelantado. ¿Cuál es la participación de Cerrón, de Vladimir Cerrón? ¿O será la participación de Cerrón en el nuevo gobierno? Por lo que respecta a mí, te digo de manera absolutamente tajante, yo no he tenido comunicación con el doctor Cerrón.
he recibido, digamos, la propuesta o el encargo de apoyar en esta transferencia. Me parece que es también una obligación ética de mi parte, siendo que además hay poquísimo tiempo, hay algunas personas que conocemos el sector y es por eso que he aceptado este encargo. Pero, insisto, no he conversado más que con aquellas personas que llamaron para conferirme este encargo para esta situación en particular. Pero verlo anoche en la puerta del local partidario, él es secretario general del partido, ya lo sé, pero por supuesto, es un sentenciado por corrupción, ¿no? Y el señor Castillo, el presidente electo, ha hecho especial énfasis en marcar una distancia con la corrupción y además en la campaña dijo sobre Cerrón que no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado. Esta declaración estaría perdiendo vigencia, ¿verdad? O sea, esas declaraciones, Jaime, en circunstancias normales hubieran bastado para que si la discusión que se generaba en torno a la figura del señor Cerrón quede zanjada. En verdad, más allá de las declaraciones del señor Cerrón, quien gobierna ya o quien gobernará a partir del 28 de julio es el profesor Pedro Castillo, ¿no es cierto? Y si el profesor Pedro Castillo, el jefe del gobierno, ha sostenido de manera absolutamente enfática, como tú lo has recordado, además, y que además está esto respaldado por una sentencia firme que implica, ¿no es cierto?, una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, de tal manera que yo... Pero no tiene una participación en la discusión central del nuevo gobierno. Tú lo acabas de decir con absoluta precisión también, Jaime. Él es el presidente del partido, ¿no es cierto?, y tiene obviamente como tal una presencia que es absolutamente inevitable también. Ahora, también tiene presencia indirecta, por decirlo menos, entre otros, en el MINCETUR está como parte del equipo su abogado, el excongresista Josué Gutiérrez. Entonces, sí es inevitable, digamos, ¿no?, decir que el señor Cerrón tiene personas de su más alta confianza en el nuevo gobierno, ¿no? Es exacto decir eso. No lo sé, no conozco la verdad es que no conozco la relación entre esta persona que me mencionas y Cerrón. Su abogado. Sí, pero digamos algún mérito tendrá. No, la verdad es que no conozco más que sido las personas que integran la Comisión de Transferencia del sector justicia, ¿no? Ahora, se están discutiendo temas también relacionados al sector desde lo que se refiere a decisiones políticas, concretamente. ¿Cuál es el nivel que está alcanzando en la discusión en el sector justicia en este momento el anuncio que hizo el presidente electo cuando candidato de indultar a Antauro Humala? No se ha tocado en ningún caso algo como eso. Sin embargo, sí creo que es preciso recordar que luego él ha sostenido que eso no es posible, ¿no es cierto? Porque además jurídicamente es absolutamente imposible. Y eso dependerá eventualmente de lo que falte por decidir en el Poder Judicial. Ajá. Otro asunto, el Congreso ya en sus últimas horas aprobó una ley muy controvertida y hasta rechazada por el Ministerio Público, por el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial de la colaboración eficaz y hacer cambios que incluso pasan, por ejemplo, de restringir a solo 4 meses la vigencia del colaborador en sí o de su testimonio o de la vigencia concreta de lo que es un colaborador eficaz, y los fiscales han puesto el grito en el cielo. Esta ley aprobada por este Congreso que se va a ser observada por este gobierno. ¿Se está conversando eso para que se observe ahora o se observe ya después? Yo te puedo dar una opinión personal y por supuesto que es una ley que absolutamente inconveniente, una mala noticia para la lucha contra la corrupción y creo que es además un mecanismo, esta reforma, ingresado por personajes que están detrás de lo que se ha convertido el Congreso en los últimos tiempos, es decir, una representación de una confluencia de organizaciones criminales. De tal manera que esa es mi opinión y, por supuesto, mi recomendación será siempre que los principales mecanismos de lucha contra la corrupción, como es uno de ellos, la Ley de Colaboración Eficaz, pues permanezcan siendo eso, eficaces. Y se debe observar, digamos. Absolutamente, claro que sí. El señor Roger Nájar, ¿está participando en alguno de los equipos de la transferencia o está haciendo, eso sí es
por lo menos público en algunos corrillos o trascendidos, como un probable presidente del Consejo de Ministros. De hecho, Cerrón lo dijo ayer. ¿Él está participando? ¿Usted lo ha visto? Que yo sepa, Jaime, no. Que yo sepa, no. Pero te repito, mi participación está acotada al tema de la transferencia en el sector justicia. Hasta donde yo he podido percibir, no hay presencia del señor Nájar respecto de esos temas. Y es que el señor Nájar tiene una vinculación con el tema de justicia, pero en otro asunto, ¿no? Se ha conocido que fue demandado por la madre de su hija, a quien conoció cuando ella tenía 14 años y él tenía 30. No tiene una demanda de alimentos ante el primer juzgado de paz letrado en Pucallpa. Él era congresista, la madre exigía una asignación anticipada, pero le fue rechazada. Temas un poco oscuros, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Bueno, mira, por supuesto, cualquier problema judicial que pueda tener alguna persona siquiera nombrada como posible funcionario del gobierno tiene que ser absolutamente aclarado. De un lado, si es que eso no es posible y si es que hay una sentencia o si hay una decisión judicial firme, definitivamente eso invalida o inhabilita para el ejercicio de una función pública o cualquiera que ésta sea a una persona en esa circunstancia. No sé si ese es el caso del señor Nájar, pero sí me parece que tiene que haber una aclaración tajante, solvente y rigurosa. Julio Arbizu, responsable de la transferencia en el Ministerio de Justicia por el nuevo gobierno con nosotros. Gracias, Julio. Buenas noches. Gracias, Jaime. Hasta la próxima. Muy bien, vamos rápidamente a la pausa en el programa y regresamos con dos nuevos congresistas, Ilich López, de Acción Popular, y Alex Flores, de Perú Libre. Vamos a conocer sus coordenadas, por dónde van, qué harán en el nuevo Congreso, porque nada está dicho.